Bienvenidos a Voces en la Oscuridad, donde los ecos de lo inexplicable se abren paso entre las hojas del silencio. Esta noche caminaremos por un lugar tan bello como temido, las montañas Apalache, una antigua tierra vasta y profundamente misteriosa. Una región que respira historia, pero también secretos, donde la niebla esconde algo más que árboles y donde algunos caminos dicen nunca terminan. Las montañas Apalache son una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Surgieron hace más de 480 millones de años. Hoy atraviesan 3 estados del este de Estados Unidos, desde Alabama hasta Terranova en Canadá. Pero más allá de Antigua, las Apalaches están llenas de vida y de historia. Durante siglos, estas montañas fueron el hogar de pueblos nativos, como los Cherokee, Shawnee y Susquehanna. Para ellos, el bosque era un lugar sagrado, pero también lleno de entidades, algunos amables y otros no tanto. Con la llegada de los colonos europeos en el siglo XVII, las leyendas crecieron. Se hablaba de brujas, de apariciones en los valles, de luces que danzaban entre los árboles sin explicación. Y esas leyendas no murieron, se transformaron con el tiempo. Hoy, los residentes rurales de los Apalaches tienen reglas no escritas, reglas que salvan vidas. No silbes de noche, no digas tu nombre en voz alta en el bosque. No respondas si escuchas que alguien te llama. No dejes la carpa si oyes paso. No mires a los ojos de los ciervos. Sí, algo en ellos no está bien. Y nunca sigas las luces. No. Se estima que más de 1.600 personas han desaparecido en las Apalaches en las 2 últimas décadas. Algunos casos fueron resueltos, pero otros no dejaron rastro alguno. Hay zonas donde las campañas de rescate evitan entrar sin guías locales, donde las brújulas giran solas y la tecnología falla. Dicen que las montañas escogen a quién dejar salir. En Reddit, foros de rescatistas y testimonios orales, abundan los relatos de los Not Deer, ciervos que caminan mal, como si algo los habitara. Los skinwalkers, seres que imitan voces humanas, gente que escucha pasos siguiéndolos aunque estén solos, carpas arrancadas a mitad de la noche sin rastro de violencia. Muchos de estos testigos dicen haber vuelto con una sensación de que algo los observó y que tal vez no quería que saliera. Ahora les contaré la historia de Ethan Sullivan, un joven aficionado al senderismo que entró solo a los Apalaches en 2019 y volvió, pero algo en él era un poco diferente. Ethan planeó una caminata de 3 días por una ruta conocida en Carolina del Norte. Tenía experiencia, llevaba un buen equipo, GPS, brújula, provisiones, todo parecía estar en regla. Incluso avisaba a su familia por cada tramo que iba recorriendo. La primera noche fue muy tranquila, pero la segunda, a eso de las 2:14 de la mañana, lo despertó una voz, pero no era cualquier voz, era una muy parecida a la de su madre. Ethan, hijo, ven. Se incorporó confundido, pensó que estaba soñando, pero la voz volvía a sonar y cada vez más cerca. Él salió de la carpa en ropa liviana, con una linterna en la mano. La noche era espesa, sin viento, sin grillos, solo el sonido de sus pasos. Y ahí, al borde del sendero, una figura. No era un ser humano, no del todo, y unos metros más allá, un ciervo, o al menos eso era lo que parecía, hasta que notó sus patas. Estas estaban al revés. Dicen que si ves un ciervo,
y algo en él no está bien, no es un ciervo. Ethan corrió, el GPS se apagó, la brújula giraba en círculo. Estuvo desaparecido por 2 días y lo encontraron 7 kilómetros fuera del sendero, sin zapato, cubierto en barro, con rasguños que no parecían de las ramas. Murmuraba cosas, decía que lo habían llamado desde un árbol, que vio su propio rostro sonriéndole desde una piedra, que algo lo olía cada vez que él cerraba los ojos. No recordaba cómo había llegado hasta ahí, pero repetía una frase una y otra vez. Si algo te llama por tu nombre, no responda. No es para ti. Interesante relato para iniciar, pero a continuación yo les contaré uno más aterrador. Dicen los viejos del pueblo de Harlan, en el corazón de los Apalaches de Kentucky, que si uno camina solo por los bosques cuando cae la niebla, puede escuchar el susurro de la montaña. No es el viento, ni el crujir de la rama, es otra cosa. Una voz vieja como las piedras, que guarda historias de siglos. Una tarde de otoño, Hila, un joven curioso y testarudo, decidió internarse más allá del sendero marcado. Quería ver el árbol de la voz, un roble centenario del que hablan los cazadores, como si fuera un mito. Dicen que bajo su sombra la montaña. Las hojas crujían bajo sus botas mientras el cielo se tornaba gris. El silencio del bosque se volvió tan espeso que podía oír su propia respiración. Caminó durante horas hasta que lo vio. Un árbol gigantesco, nudoso, con raíces que se aferraban a la tierra como si intentaran contener algo de él. Se sentó a su sombra y el tiempo pareció detenerse. De pronto, una brisa suave trajo consigo un murmullo. No era un idioma humano. Pero Hila lo entendió. No todos los secretos deben ser conocidos. Se levantó de un salto, pero el bosque ya no era el mismo. El sendero había desaparecido. Esa noche los lugareños vieron una luz tenue moverse entre los árboles, como una linterna flotando en la distancia. Hila volvió 3 días después, sin recordar cómo salió del bosque, pero con la mirada perdida y una advertencia que nunca dejó de repetir. Si escuchas que la montaña te llama, no responde. Desde entonces, nadie se ha atrevido a buscar el árbol de la voz. Es una muy peculiar historia, pero la siguiente te helará la sangre. Esta historia fue encontrada en Reddit. Fue publicada por un participante anónimo. La historia toma el nombre de El Guardián de Black Hollow. En lo profundo de las montañas Apalaches, allá donde los mapas se vuelven confusos y las señales telefónicas mueren, existe un lugar del que los habitantes apenas hablan, Black Hollow, una garganta oscura entre montañas, cubierta de niebla casi todo el año. Nadie vive allí desde hace unas décadas, aunque aún quedan restos de cabañas de madera carcomida, chimeneas solitarias y algunos pozos secos. Mi abuelo, Thomas McBride, nació cerca de allí. Siempre decía que hay cosas en esos bosques que no quieren ser vistas y mucho menos recordadas. Cuando éramos niños, mis primos y yo lo escuchábamos contar la historia del guardián de Black Hollow, como si fuera un cuento para asustarnos, pero con el tiempo entendí que él hablaba en serio. Según su relato, en los años 30, un grupo de mineros llegó a explotar una veta de carbón hallada en la hondanada. Eran tiempos duros,
y el hambre obligaba a muchos a trabajar en condiciones infrahumanas. Al principio todo iba bien. Construyeron barracas, una pequeña escuela, incluso una iglesia, pero poco a poco comenzaron a desaparecer las personas. Primero fue un niño, luego 2 mineros, y al cabo de un mes ya nadie dormía tranquilo. Las desapariciones no tenían ningún patrón. Algunos simplemente no regresaban del bosque, otros eran hallados sin vida, pero con expresiones de terror indescriptibles. Un predicador del pueblo cercano, el reverendo Ellison, fue llamado para bendecir la zona. Él fue el primero en hablar del guardián, una presencia antigua que custodiaba este valle desde ya hace muchos tiempos. Muchísimo antes de que llegaran los blancos, incluso antes de los Cherokee. No era un hombre, ni una bestia, sino una mezcla de ambos. Una criatura hecha de sombra, hojas y de hueso, que castigaba a quienes perturbaban su tierra sin respeto. Los mineros se burlaron, siguieron cavando, pero una noche la montaña rugió. Un derrumbe sepultó la entrada y con ella a más de 40 hombres. Solo 3 sobrevivieron, entre ellos mi bisabuelo. Dijo que la tierra se cerró sobre sí misma como una boca. Luego de eso, nadie más intentó vivir en Black Hollow. La vegetación creció, tragándose los restos humanos y las huellas de lo que allí ocurrió. Mi abuelo solía caminar por los bordes del valle, dejando ofrendas pequeñas, un poco de tabaco, una piedra lisa, pan de maíz envuelto en hojas. Decía que con eso bastaba para estar en paz con lo que allí dormía. Yo nunca creí del todo la historia, pero el año pasado, tras su muerte, encontré entre sus cosas un mapa hecho a mano. Decía simplemente: si decides ir, ve solo y lleva algo para dar. Lo pensé mucho y al final la curiosidad me ganó. Fui, crucé el bosque, siguiendo un dibujo. Cuando llegué a Black Hollow, lo sentí. El silencio más profundo que jamás haya experimentado. No había pájaros ni insectos, solo el viento y algo que observaba. Dejé un poco de pan de maíz, tal como él decía. Cuando me di cuenta, ya no estaba solo. No voy a decir lo que vi, no porque no quiera, sino porque aún hoy no estoy seguro de que mi mente lo haya entendido del todo. Lo único que sé es que regresé sano y el bosque me dejó ir. Ahora entiendo a mi abuelo. El guardián sigue allí. No es maldad lo que habita en Black Hollow, sino una fuerza antigua, salvaje, que no tolera el olvido ni el irrespeto, algo que no pertenece a nuestro tiempo, pero que aún vela por las montañas. Desde entonces, no cuento esta historia para asustar, sino como advertencia. En las montañas Apalaches, la tierra recuerda, y hay lugares donde no se entra sin permiso. Luego de escuchar la historia de los Apalaches, algunos datos perturbadores y sus relatos tan interesantes, vamos a descubrir cómo viven estos habitantes de estas tierras tan místicas. A veces creemos que lo más aterrador de un lugar son sus bosques, sus cuevas, la niebla que no se disipa ni al mediodía. Pero en las montañas Apalache, lo más inquietante es la gente que ha vivido allí durante siglos. Aislados, olvidados por los gobiernos, ignorados por los mapas, generaciones enteras nacieron y murieron sin dejar rastro alguno.
En lo profundo de esas montañas, donde la luz apenas se cuela entre los árboles, las reglas del mundo moderno dejaron de tener sentido hace mucho tiempo. Los primeros en habitar estas tierras fueron los pueblos originales, Cherokees, Shawnees. Ellos sabían que ciertas zonas no debían pisarse, le temían a lo que llamaban espíritus del bosque sin rostro, lugares malditos donde los susurros llegaban antes que el viento y las cosas desaparecían. Después de esto vinieron los colonos, escoceses, irlandeses, hombres rudos, supersticiosos, perseguidos en Europa. En los Apalaches encontraron refugio, pero también una oscuridad que les devolvía la mirada. Allí mezclaron sus propias leyendas con lo que ya vivía allí. Brujas, luces azules que flotaban por las noches, niños que hablaban con los muertos. Muchos vivieron completamente aislados, en cabañas de madera podrida, rodeados por un silencio espeso. Algunos criaban a sus hijos sin jamás ver una escuela, sin ver a un médico, y cuando enfermaban recurrían a las hierbas, o tal vez cosas peores. Hay historias, reales o no, de familias enteras que practicaban rituales antiguos, de mujeres que hablaban lenguas extrañas bajo la luz de la luna, de hombres con ojos blancos que sabían cuándo iban a morir. En los pueblos más viejos aún se recuerda a los miradores, personas que según se decía podían ver lo que los demás no. Y luego están las desapariciones, las de verdad, personas que salieron a buscar leña y jamás volvieron, cazadores que dejaron huellas en la nieve y nada más, ni cuerpos ni rastros, solo un eco o el murmullo de alguien o algo que parece llamarte por tu nombre, aunque nadie más esté cerca. Hay caminos que los locales no pisan después de anochecer y casas medio escondidas en las laderas donde aún arde una vela cada noche sin que nadie se acerque a preguntar por qué. La respuesta es clara. En los Apalaches hay presencias que no quieren ser vistas y personas que saben demasiado. Los habitantes de esta montaña no son como nosotros, son más antiguos, más silenciosos, más pacientes. Algunos nacieron allí, jamás bajaron, y otros simplemente no envejecen. Y si alguna vez te internas en lo profundo de estas tierras, recuerda lo que dicen los viejos del valle. Si escuchas que alguien te llama por tu nombre, no respondas. No importa si es la voz de tu madre. Hoy cruzamos la niebla densa de una de las regiones más antiguas del continente, las montañas Apalaches, un lugar donde los árboles susurran nombres olvidados y los caminos no siempre conducen de regreso. Entre colinas cubiertas de sombra, baladas que se cantan a los muertos y ecos de pasos que nunca se ven, entendimos que estas montañas no son solo paisaje, son advertencia, son memoria viva y a veces peligrosa. Aquí la historia no está escrita en libros, se guarda en piedras húmedas, en viejas chimeneas aún de pie y en los ojos de quienes han visto más de lo que debían. Algunos dicen que las montañas hablan, pero no con palabras, sino que hablan cuando todo lo demás se queda en silencio. En lo profundo, lo antiguo nunca duerme. Espíritus, voces, presencias que se ocultan entre los pinos retorcidos y las minas abandonadas. En los Apalaches, cada paso que das parece ser observado y cada historia que se cuenta es solo una parte de algo más oscuro. Quizás por esto, los más viejos del valle dicen que no todo debe ser contado, que hay nombres que no deben pronunciarse y caminos que no deben recorrerse cuando la luna está abajo. Esta noche terminamos el viaje, pero el eco de estas montañas
seguirá contigo, en la oscuridad de tu cuarto, en el silencio incómodo al apagar la luz, o en ese murmullo que juras haber oído, pero no puedes explicar. Gracias por escucharme y recuerda, no todas las montañas se escalan, algunas se evitan. Nos escuchamos en un próximo episodio de Voces en la Oscuridad, si el bosque lo permite.